El día de hoy les voy a contar una historia. Es debido a los videos de mi papá, que fuimos apenas así a su rancho que queda muy cerquita de aquí de la Ciudad de México. Pues salió a relucir este tema y yo les voy a contar todo cómo fue que viví la muerte de mi abuelo enfrente de mí. Para empezar este relato, muchachos, mi abuelo, quiero que ustedes lo sepan, que él fumaba mucho. Él estuvo pues internado por efisema pulmonar, porque además de que fumaba mucho, mi abuelo como tal trabajaba en minas, entonces todo el gas y todos los polvos que estaba trabajando pues se les fueron a los pulmones, y eso hizo que tuviera efisema pulmonar. Mi papá, la verdad es que él siempre nos hizo quererlo mucho, a pesar de que él pues no haya convivido el tiempo necesario que un niño puede tener con su padre. Mi papá salió a los 13 años de su casa. Mi papá nos cuenta que un día fueron a Álvarez Refacciones, si no mal recuerdo, y estaba mi papá ahí al lado de mi abuelo. Le fueron a llevar un dinero al dueño de esta empresa refaccionaria. Y le dijo el señor: oye, ¿y ese niño qué onda? ¿Cómo se llama? No, pues se llama Álvaro. ¿Y quiere trabajar? Y mi abuelo volteó, le preguntó: Álvaro, ¿quieres trabajar? Dijo: papá, sí. Y listo. Le dijo: pues órale, ya tiene trabajo a partir de este momento. Y se quedó mi papá, ¿no? A partir de ahí me contaba apenas un tío que mi papá regresó a su pueblo 7 años después. Esto quiere decir que regresó ya casado. Entonces, sí, todo ese tiempo mi papá pues se las dio negras, se las dio él como Dios dio a entender, de poder trabajar y de poder salir adelante. Y conoció a mi mamá, se casaron y regresó a su pueblo ya prácticamente casado. Todo este tiempo de mi niñez yo siempre pues tenía un gran recuerdo de mi abuelo. Mi abuelo era una gran persona, la verdad es que nosotros siempre nos trataba bien, nos cuidaba mucho. Siempre en su cumpleaños íbamos y estábamos pues muy contentos de estar ahí, a pesar de que el pueblo realmente no tiene muchas cosas. Pues era padre porque comíamos barbacoa deliciosa. Yo veía muy felices a mis papás, a todo el mundo estaba muy contento esos días. Y pues cuando le dio el efisema pulmonar y que estuvo mucho tiempo aquí, pues, en Tlalpan, en una zona de hospitales, a mí me costó mucho trabajo, la verdad, poder ver a mi abuelo pues cómo estaba todo entubado. De hecho, la primera vez que lo fui a visitar, pues no pude entrar, ¿no? La verdad es que fue una cuestión impresionante ver a mi abuelo todo entubado. Y pues sobre todo que uno tiene su recuerdo del carisma y de todo esto que una persona pues emana. Ahora estaba pues ahí acostado y estaba pues bastante mal. Para esto, cuando mi papá nunca nos había dicho o realmente no sabíamos qué es lo que iba a pasar cuando nos lo regresamos o cuando lo llevamos de nueva cuenta a Michoacán. Mi papá me manda a mí por un tanque de oxígeno que de hecho está sobre la Texcoco, uno de Infra. Me dice: llévatelo, cárgalo, porque vamos a ir por tu abuelo, ¿no? Nos lo vamos a llevar a Zaragoza. Le dije: ok, vale. Fui, lo llevé, yo tenía el ticket, ¿no? Estaba completamente lleno. Y ese día, la noche posterior a que nosotros fuéramos por él al hospital, mi tío, mi padrino, se quedó con él a dormir. De hecho, pasamos al hospital, estaba todo muy bien, había un ambiente, la verdad, bastante bueno. Y mi padrino, desayunamos ahí una cosa. Mi padrino pues estaba molido. La verdad es que quedarse en un hospital es bastante cansado. Y lo llevamos a su casa. Y en eso mi papá le dice: oye, compadre, ¿no nos quiere acompañar a Michoacán? Y mi padrino le dice: no, gracias, compadre, ando muy cansado, tengo muchas cosas que hacer. No se preocupe, ahí vive mi primo Juan, que me vio muy bien. Me acuerdo muy bien que mi papá en una de esas dice: ya vámonos, porque no vaya a ser que se nos acabe el oxígeno. Y lo soltó. Vamos en la carretera, iba mi papá y atrás mi abuela, mi abuelo y mi tío Salo. Y la verdad es que todo estaba muy bien. Íbamos todos con un ambiente, la verdad, muy relajado. Todos nos sentíamos muy bien. Hace mucho que no había visto a mi abuelo tan contento, tan platicador.
Una cosa que la verdad es que mi papá nos enseñó muchísimo y que no nos lo enseñó con la palabra, nos lo enseñó con el ejemplo, es que mi papá siempre sacaba a viajar a mis abuelos. Siempre les marcaba, la próxima semana vamos a Manzanillo. Y pues mis abuelos ya estaban listos, ¿no? Con sus chanclitas y con toda la cosa, y vámonos. Y pasábamos ahí por ellos y nos íbamos a las playas, nos íbamos así a viajar. Y como que siempre nos educó mi papá con este sentimiento de valorar lo que tenemos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, como respetarlos, honrarlos, porque él lo hacía con su papá y su mamá. Entonces el ambiente iba, la verdad, muy bien, muy padre. Estábamos todos muy contentos. Recordábamos muchos viajes, muchas anécdotas que teníamos juntos. Mi papá siempre, me acuerdo muchísimo que mi abuelo decía que uno de los mejores pollos que había comido eran los que había comido en Puerto Vallarta, y que se le antojaba muchísimo esos pollos. Y de hecho fue que pasamos a Tlacomulco a comer unos pollos rostizados por el antojo de mi abuelo. Mi abuelo comió muy bien, me acuerdo que tenía mucha hambre, se veía como que él estaba disfrutando muchísimo la comida. Y todos comimos bien, regresamos, nos fuimos hacia Zaragoza, que está ahí como a 20-25 minutos de Tlacomulco. Llegamos a la casa, todo muy bien. Mi abuelo se acostó en el cuarto del fondo. Yo ya era un poco tarde porque ya habíamos pasado a comer y habíamos hecho bastante tiempo. Y me dispuse a ver el partido de las Chivas. Yo estaba en un cuarto viendo el partido de las Chivas mientras yo escuchaba todo el ajetreo que estaba en la sala. Y fue en ese momento cuando, después de escuchar todo el ajetreo, empezó a llover. Empezó a llover de verdad como pocas veces yo he visto que llueva. Se escuchaba muy fuerte, eran unos relámpagos muy fuertes. Y en ese tiempo yo escuchaba que mi abuelo no estaba contento en ningún lado. Lo acostaron en la cama, lo sentaron en el sillón, después sacaron los colchones de la cama y lo sentaron en media sala. Y mi abuelo no estaba contento, no se sentía a gusto. No sé, había una sensación rara de mi abuelo que hacía notar que no estaba algo bien. Y veo que todo el mundo está un poco alterado. Mi papá tenía miedo de que se fuera la luz. Y en ese momento, literal, tal cual, mi papá es como mago, la verdad. A veces no sé, porque a veces mi papá de pronto dice algo y se vuelve realidad. Todo es un shock. De hecho, él tiene una cosa ahí que él dice que es Nostradamus. Y se va la luz. Se fue la luz. Nos quedamos literal 5 minutos así sin saber qué hacer. Y nada más escuchaba los quejidos de mi abuelo. Mi papá me dice, ¿sabes qué, Lalito? Vete por el coche y vámonos a Tlacomulco. Yo voy rápido por el coche, estaba lloviendo cañón, lo acerco lo más posible a la casa. Bajamos a mi abuelo con cuidado y nos llevamos el tanquecito que habíamos llenado o que estaba totalmente lleno. Cuando lo abrimos, estaba vacío y ni siquiera sabíamos por qué. Lo que nos habían dicho ahí en Infra es que ese tanquecito era para 2 días al menos. No hay nada de oxígeno. Subimos el tanquecito para viaje que estaba vacío. Subimos como sea mi abuela se queda sola en la casa y ahí vamos en la carretera. No podía ver absolutamente nada. Yo venía manejando, mi abuelo venía de copiloto, mi papá y mi tío atrás. Yo no veía nada y en ese tiempo mi papá y mi tío Salo solamente decían, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Tranquilo. Bajamos la ventana para que él le entrara un poco de aire. Y me acuerdo que mi abuelo solamente decía, perdóname, Dios, perdóname. Él no pelaba a mis papás ni a mi tío. Yo no le venía diciendo nada a mi abuelo. Yo solamente venía pues enfocado en la carretera. De una forma, mi abuelo estaba agarrado del freno de mano y lo llegué a rozar. Y la verdad es que nunca había sentido una mano tan fría que de verdad se sentía en todo mi brazo como recorría la frialdad de la mano que tocaba. Al no poder ver nada, vi cómo varios coches estaban estacionados y fue justo ahí cuando yo empiezo a esquivar como cosas en el pavimento que en realidad hasta después de regreso ya supimos que era. En su momento yo pensé que habían chocado y que eran partes de coches. Seguimos, llegamos a la caseta
Yo volteo, estoy dando el dinero y le digo, necesitamos oxígeno. Mi papá baja, corre y nos dicen, no tenemos. Tienen que irse a la Cruz Roja que está más cerca. Vamos a la Cruz Roja. Me acuerdo que sale corriendo mi papá y mi tío, yo me quedo ahí. Y ahí era como ya ver a mi abuelo como en sus últimos segundos, yo creo, de vida, porque ya no respondía, ya. Yo solamente me bajé, estaba lloviendo, yo veía de frente el coche y vi como unos paramédicos empezaron a darle RCP. Y pues justo cuando yo le dije a mi papá que parecía una película y que mi abuelo iba a salir, sí pensé que mi abuelo iba a salir de esta, porque como que habíamos hecho todo lo posible para que pudiera él seguir vivo. Nos dicen que no, que ya no se puede hacer nada. Y en ese momento pues todo se cayó. Mi tío empezó a llorar como nunca lo había visto en mi vida. Yo también empecé a llorar. Mi papá se queda con los paramédicos y mi papá me voltea a ver y me dice, ven, me dice, ve a darles la noticia, háblales por teléfono a tu mamá para que se vengan. Y le digo, sí. Me dice, es que hazlo tú porque tu tío no va a poder. Y la verdad es que mi tío estaba muy lastimado. Pues salí a buscar tarjetas Ladatel, que eran estas tarjetas para hablar por teléfono. Encontramos una caseta ahí. Estuve como 30 minutos dando vueltas por Atlacomulco porque no había nada abierto. Y entonces logré tener una. Le marqué a mi casa no tenían teléfono, estaba descompuesta, bueno, no habían pagado, le hablé a mi tía. Y yo creo que eso, o alguien que alguna vez haya dado esta noticia, sabe lo difícil que es repetir lo que dices. Me contestó mi primo, hablé a la casa de su hermana, me contestó mi primo Fabián, y le digo, oye Fabián, pues ¿qué crees? No, pues que papá Pancho está muerto. Y me contesta, ¿qué? Y en ese momento fue cuando ya no pude hablar. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero ya no pude, ya no me así que... Y él pues entendió, rápidamente me dice, yo le dije, háblale a mi mamá porque no tienen teléfono, porfa, trata de comunicarte con ellos o ve a la casa. Y pues sí, me dijo, sí, ya vamos para allá. Regreso y el coche habían puesto una manta blanca a mi abuelo, todavía seguía en el coche, arriba. Y cuando regreso yo venía pues un poco desconcertado y pues con muchas cosas en la cabeza. Y mi papá me dice, vámonos, tenemos que irnos al Ministerio Público. Y le digo, pero hay que bajar a mi abuelo, ¿no? Y me dice, no se puede bajar. No se puede bajar, lo tenemos que llevar con nosotros, porque no lo pueden bajar aquí, porque se murió en el coche. Estuvimos con mi abuelo en el coche, mi abuelo muerto con una frazada blanca, como 15 minutos hasta llegar a un Ministerio Público. Yo venía manejando, mi abuelo fallecido al lado de mí, mi tío y mi papá atrás, serios, no hablábamos absolutamente nada. Llegamos al Ministerio Público, mi papá se volvió a bajar. Afortunadamente, como bien lo dice mi papá en su video, él traía unos papeles que hacían pues realmente todo, nos hicieron todo porque pudimos haber estado detenidos. El médico pues lo checó todo, mi papá se quedó adentro, nosotros, mi tío Salo y yo estábamos afuera. Sale mi papá, no, pues que sí, que ya está. Se le acerca alguien de una funeraria y pues le ofrece a mi papá el servicio. Pues nosotros decimos obviamente, mi papá dice que sí, no teníamos nada que hacer ahí. Y después de ahí hay cosas que a veces uno ni siquiera puede como creer o saber por qué pasaron. Resulta ser que el de la funeraria nos dice, oye, háganme un favorcito, ¿no? No me ayudan a subir a su muertito a la cama. Y nosotros, ¿cómo? Y pues sí, bajamos entre los cuatro a mi abuelo y lo subimos ahí a la cama para que lo prepararan.
nunca había sentido algo tan pesado. De verdad, mi abuelo no era gordo ni corrioso, pero pesaba tanto que no podíamos entre 4 personas. No podíamos, era algo muy cañón. Lo dejamos ahí, estuvimos afuera varios tiempo y pues nos dicen, ahora sí, vámonos. Lo cargó. Mi tío se fue con el señor de la funeraria y yo me fui con mi papá de regreso. Y ahí veníamos en el camino. Ya era bastante tarde. No hablé casi con mi papá en todo el camino hasta que mi papá me voltea a ver y me dice, oye hijo, pues tú has de pensarte que por qué no lloro, ¿no? ¿Por qué no estoy mal por tu abuelo? Pero pues tú debes de entender que pues yo me salí muy chico. La relación con mi papá pues no fue tanta como si hubiera sido tú o como tu mamá. Y en ese momento volteo yo y le digo a mi papá, pues sí, pero es tu papá. Mi papá ya no me dijo nada. Nos quedamos callados todos todo el tiempo. Y hasta que llegamos a Zaragoza. Y fue ahí cuando, justo como dice mi papá, estaba todo, la verdad, muy tétrico. Había como menos de 10 personas, unas tías que viven ahí en el pueblo, nosotros. Y la verdad me acuerdo mucho que llegué y yo estaba mal y me acosté en un sillón y mi abuela llegó así, me empezó a sacudir y me empezó a decir, ¿por qué se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron? Y, o sea, por un momento no entendí que realmente, o qué había hecho mi abuela, ¿no? Porque yo sentí como mala onda. Pero obviamente, pues, con todo lo que estaba pasando, pues era fácil reaccionar de una manera distinta. Yo me desperté y ya habían llegado la mayoría de personas. Seguíamos ahí velándolo, al día siguiente lo íbamos ya a enterrar a mi abuelo. Pues sí, yo creo que todas las muertes son tristes, ¿no? Cuando es alguien muy cercano a ti también te duele un poquito más. Cuando íbamos rumbo al panteón, mi papá seguía sin llorar. Yo no lo había visto llorar, ¿no? Yo no sé, no lo veía realmente tan tocado. Hasta el punto donde le pasaron pues ahora sí que la caja cuando íbamos rumbo al cementerio. Ahí sí, mi papá entró en llanto. Ya no lo pudo aguantar. Mi papá sacó todo. Yo creo que sacó todo. Nunca lo había visto llorar tanto a mi papá. Y también lo entendí porque todo el tiempo él estuvo dando la cara. Todo el tiempo mi papá siempre fue la cara y la cara tenía que estar fuerte. Y llegamos a la Cruz Roja y mi papá estaba dando la cara. Al Ministerio Público mi papá estaba dando la cara. Con el funerario mi papá estaba dando la cara. Con mamá, con mi abuela, mi papá estaba dando la cara. Y como que nunca hubo un momento donde él empezara a realmente sentir o a ver lo que estaba pasando hasta justo ese momento. Lo enterramos, la verdad es que como todo, ¿no? Mi abuelo Pancho tenía una canción que le cantaba un tío que decía, a papá Pancho le gusta la cerveza, le gusta la... Mi papá siempre recuerda a su papá, aunque él diga que no, que siempre lo recuerda. Y a pesar de que no convivió mucho como él dice, yo creo que hay ciertas cosas, cierta familia que siempre va a estar ahí. De verdad que lo único que les quiero decir es que pues hay situaciones feas, hay situaciones malas, hay situaciones que nos hacen cambiar nuestra perspectiva de vida, y justo esa perspectiva de vida es: arropen, quieran, amen a sus personas favoritas. Sea familia, no sea familia, nunca dejen de decirles te amo, te quiero, porque no sabes cuándo se van a ir. Cuando menos estén, pues no pierdan la oportunidad de agradecerles, de decirles todo lo mucho que los quieren, los aman, porque pues pasan, todo pasa. Y todos en algún momento llegamos al punto donde ya no vamos a estar en esta tierra. Si tienen abuelo, cuídenlo mucho. Si tienen abuela, cuídenla mucho. Cuídense mucho.